Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver hoy una partida de Kramnik otra vez con negras. En este caso, una partida que fue un escándalo porque nos dice que es una obra maestra a la ciega, ¿no? Porque la jugó a la ciega sin ver. También se entiende algunas cosas, ¿no? De la partida gracias por el hecho de ser a la ciega, pero bueno, vamos a ver un poco la partida. Fue en Monte Carlo en el 98. Aquí el blanco hizo E3. Vale, hay que ser muy conscientes. Y creo que esta partida lo enseña muy bien. De que el hecho de hacer E3 es un error, ¿no? Porque las blancas con dama C2 deberían impedir, en este caso, que el alfil negro se sitúe en la diagonal, ¿no? Y alfil F5. Vemos que, analizando un poco, ¿no? Estadísticamente, lo más jugado aquí es dama C2 y lo segundo más jugado es E3. Todo lo demás yo creo que es un poco, bueno, más anecdótico. Uh, Aunque hay 5 partidas donde se ha jugado alfil por F6 y el 40% lo han ganado blancas. Un 40% de tablas, o sea, 2 las han ganado blancas, 2 de tablas y una la ha ganado negras. E3 es lo segundo más jugado. Y otra vez, ¿no? A veces para mí es un poco anómalo, pero bueno, para mí tiene sentido en el sentido de buscar un error en los adversarios. O quizás aquí hay que coger una pista e indagar los porqués, ¿no? Pero aquí se ha hecho E3 en 759 partidas, donde un 17% ha sido victoria blanca, 61% de tablas y un 22% victoria negra. Habría que indagar mucho sobre esta línea para ver por qué pasa esto, ¿no? Y antes de sacar conclusiones, bien por la categoría de los rivales, bien por un error común de comprensión, que podría ser, que es una cosa, la oportunidad que tenemos que aprovechar, ¿no? O bien porque hay alguna línea concreta donde en este caso el blanco le salga muy bien. Yo creo que, bueno, habría que analizarlo. El libro nos dice esto, dama C2 da equilibrio, o sea que para el negro ni tan mal dama C2. ¿Por qué? Porque de 1.272 partidas en lichess, 24% gana blanco, 24% gana negro y un 52% de tablas. Pero se hizo C3 y se continuó con alfil F5, lo dice como, la da como buena. Se ha hecho algo menos, o sea, alfil F5 se ha hecho 594 veces, donde hay un 16 para blancas, 61 de tablas y 23% para negras. El porcentaje aún aumenta con la segunda opción, que es un enroque corto. Para el negro, mejora, ¿no? ¿Por qué os lo digo? Bueno, pues parece que con enroque corto hay 93 partidas, que tampoco son tan pocas, ¿no? Donde un 16% es para blancas, 59% de tablas y 25% de negras. Yo creo que como es todo tan flexible, hay mucho jugador que a lo mejor se puede salir un poco de la línea, no sé si siempre de forma deseada. Y luego hay algo aquí un poco más raro, que es hacer caballo de 4 directamente, donde de 8 partidas un 38% le han ganado negras, 38 de tablas y 25% blancas. Que habría que analizarlo bien, estas ideas, ¿no? Bueno, al final es lo que os digo, es como la idea del Asker, meter ese caballo ahí. Y habría que ver qué los empuja, ¿no? En todo caso, alfil F5 fue una buena jugada, alfil D3 y alfil por D3. ¿Vale? Y en este caso, pues dama por D3. Yo os digo, si el negro consigue cambiar ese alfil, mi sensación es que no es bueno para el blanco. Y la estadística lo corrobora. Y cada vez que veo una partida donde eso se cambia, o son tablas o gana el negro. Pues para el blanco no lo recomiendo mucho. A lo mejor para el blanco hay que recomendarlo en el momento de que decir, bueno, es que, ¿qué hacemos contra ese alfil, no? Bueno, caballo B7, enroque y enroque, ¿no? Nos comenta aquí que el blanco espera cierta ventaja con un ataque de minorías. Bueno, pues sí, durante mucho tiempo se veía como lo mejor, ¿no? Torre de AB1, porque como está el caballo en D7 no podemos hacer alfil por F6, para alfil por F6, ¿no? Sino que ante alfil por F6 vendría caballo por F6 y le estamos haciendo un favor al negro, ¿no? Y aquí el negro hace A5, dice, aquí comenta que es una muy buena jugada, dice, porque neutraliza el ataque de minorías.
Después de que las blancas lo preparen con A3 y B4, han perdido mucho tiempo, ¿no? Las negras pueden cambiar el peón y quedarse con la columna AA abierta, que es otro tema interesante para las negras. Además, el peón de B4 será un objeto de ataque. O sea que ese ataque de minorías al final le va a salir el tiro por la culata. Igualmente lo preparan A3 y aquí mete el caballo en E4, ¿no? Dice que es una muy buena jugada. Lo ha seguido mucha gente luego esto, ¿vale? Y veo aquí partidas más recientes donde de 18 partidas, 56% de tablas y 39% para negras. Entonces, si conseguís llegar a esta variante, miel sobre hojuelas. Y se pueden, aquí el blanco hace alfil por E7 y esto es lo más principal, ¿vale? Aquí no lo pone, pero lo segundo más jugado es alfil F4 y parece que aquí el blanco conserva alguna opción. ¿Mm? Pero aquí nos comenta que caballo por E4 es un grave error. ¿Por qué? Porque tras D por E4, la dama está atacada y el alfil también, ¿no? Entonces, si dama por E4, alfil por E7, por G5, perdón, ¿no? Y si se le ocurre hacer alfil por E7, tenemos dama por E7 y seguimos tocando las dos piezas. Es un error, ¿no? Dice caballo 4 es la jugada liberadora, ¿no? Que hay que analizar bien porque puede hacer perder un peón a las negras o hacer que las blancas pierdan pieza. Nos dice, estudialo bien. Bueno, en el caso de alfil F4 he visto tres jugadas posibles. Lo más jugado es F5, que se ha jugado tres veces con tres tablas. Caballo de D a F6, parece que han ganado blancas, no parece que a lo mejor sea la idea más limpia o mejor. Y luego la otra idea que hay, que han ganado negras, es caballo de 6, que creo que es bastante interesante, ¿no? Porque estás apuntando estas dos casillas y aparte creo que si el alfil comiera, pues se nos va a quedar un muy buen alfil atacando en el roque rival. Entonces yo creo que también podría aquí contener ideas interesantes. F5, bueno, hemos visto algo parecido antes y parecía que no era muy bueno F5 en aquel momento, no sé si ahora lo será igual. Y bueno, hay que ver, hay que analizar todo esto, pero os dejo esas ideas para que vosotros mismos las probéis, ¿no? Caballo E4, alfil por E7 y se sigue con dama por E7. Y tras B4, el negro encontró esta jugada, este B5. Muy buena, dice. Paraliza el ataque de minorías, sirve porque podemos llevar un caballo a C4. Si el peón de B4 pudiese escaparse, lo habría tomado para luego hacer B5. O sea, si se pudiera escapar, hubieran hecho A por B4, perdón, enseño aquí. Si se pudiera escapar ese peón, hubiera hecho A por B4 y tras A por B4, B5. Porque es que el peón realmente no se puede escapar. Entonces hace B5 y, bueno, de alguna forma induce error, ¿no? Dama C2 es lo que se jugó. Y si se les hubiera ocurrido hacer, por ejemplo, B por A5, ¿qué pasa? Que tienes dama por A3 y estás clavando el caballo. O si en lugar de eso se les ocurre hacer A4, ¿no? Aumentando la presión, pues tienes A por B4 y en este caso el flanco de dama se derrumba, ¿no? Tiene que meter caballo A2, nos comemos al peón con torre por A4 y bueno, yo creo que queda muy, muy bien justificado. Dama C2, A por B4, A por B4, y nos van a meter ya este caballo, ¿no? O sea, un caballo va a llegar a C4. Nos dices que si aquí se nos ocurre hacer con blancas caballo por E4, puede seguir con D por E4. Otra vez tocamos al caballo y el blanco pierde un par de peones, ¿no? Caballo de 2, B por A3. Dama por C6 y aún tienen B4. Y yo sinceramente no quisiera enfrentarme con blancas a esos dos peones. Dos peones pasados y ligados, que en una jugada los dos pueden estar en sexta. Defender eso, a mí no me apetece, no lo haría. A por B4 y caballo de 6. Bueno, ¿por qué lo hace? ¿No? Si aquí nos dice otra idea, ¿no? Bueno, básicamente quiero utilizar el otro caballo para hacer B6 y C4, ¿no? Este caballo en D6 está apuntando, está controlando E4.
Aquí sigo con torre B3. Aquí nos comenta una cosa también, que no lo he dicho. Si aquí le diera por hacer caballo por C3, que es una opción de decir, yo lo entendería en el sentido de decir, nos quitamos un caballo superfluo y bueno, y luego colocamos el otro, ¿no? Pero aquí C6 está colgando. Igual es un poco precipitado, ¿no? Nos falta un tiempo. Si esto lo hacemos teniendo el caballo en B6, al momento lo cerramos, pero ahora torre F8, tienen caballo E5 y ya tenemos problemas, ¿no? Porque tienen el juego activo. Y de hecho Lichess nos comenta torre A1 para el blanco, ¿no? Cambiar torres o amenazar con ese cambio de torres. C6 está sufriendo. Entonces no parece muy buena idea. Por eso nos dice caballo D6, ser un poco más prudente, torre B3 y aquí sigue con caballo B6, ¿no? Una muy buena jugada. Entonces están dominando dos casillas mucho, ¿no? Tanto C4 como E4. Nos comenta que el peón de C6 es inexpugnable y sin apresurarse a jugar caballo C4, ya que el caballo de D6 está bien ubicado y controla E4, ¿no? El puesto avanzado de C4 se reserva para el caballo menos activo, ¿no? Entonces aquí nos dice que si hubiéramos hecho caballo C4, ¿cuál es el problema? ¿No? Pues que ahora E4 no está tan bien controlado y pueden hacer E4, ¿no? Sin embargo, al hacerlo con el otro caballo, al hacerlo con caballo en B6, pues este sigue controlando E4. Caballo 5 y torre de F8. Bueno, ponemos la torre igualmente, ¿no? Caballo de 3, están apuntando en este caso, bueno, igualmente la casilla C5. Pero aquí el negro continúa con caballo de BAC4. Y vemos todas las ideas. Hay un dominio sobre la columna E, sobre la columna A. Se está atacando también el peón de 3, que creo que es otra de las fortalezas del caballo en C4. Eso no pasa al blanco. El blanco está apuntando en la casilla C5, pero ese caballo no apunta nada realmente importante, ¿no? Dice, una debilidad solo es real cuando puede ser atacada. Desde el punto de vista estático, el peón de C6 es un odioso peón retrasado en una columna semiabierta, pero resguardado tras el caballo de C4 es invulnerable, ¿no? O sea que este peón, aunque sea una debilidad, si no la puedes atacar da igual. Y gracias al caballo, pues no se puede atacar. Es un tema recurrentísimo, ¿no? Dice, el peón blanco de B4 no ha cumplido su misión, ¿no? Y de hecho es una debilidad este peón. No ha conseguido cambiarse por este, no ha conseguido cambiarse por este y que quede aquí un peón aislado, retrasado. Y es que es una debilidad, ¿no? Dice que las piezas blancas no tienen una actividad real, también cierto. Y las negras dominan la columna A y pueden maniobrar en busca de ventaja en la columna E. Perdón. Y aquí además quiero añadir algo que igual lo tengo escrito aquí. Perdón. Bueno, en la columna E, no, en la columna E, sobre todo en el flanco de rey, ¿no? Donde existe mucho espacio para sus piezas. Nos comenta sobre todo a lo largo de la columna E semiabierta. El negro quiere atacar y yo creo que el negro tiene muy controlado el flanco de dama y tiene a tiro de piedra atacar en el flanco de rey. Esto creo que es la clave, ¿no? ¿Cómo siguen después de caballo BC4? Caballo C5, muy optimista, pero lleva poca cosa. Torre 8 y nos disponemos a movilizar piezas para otro lado, ¿no? Aquí tiene un H3, sabemos que debilitar por debilitar no funciona bien. Dice, ejemplo de innecesario y debilitador movimiento de G3 que permite el sacrificio de E3, en E3, de G3 no, en H3, ¿no? Pero G3 queda debilitado y E3 también. Aquí dice Kramnik dice que esto es un error definitivo y el propio Kramnik propone rey H1, que es algo que se ha visto ya antes. Y ellos nos comentan también este caballo E2. El problema es que, bueno, con caballo E2 al final estás defendiendo con la torre de B3 en E3. Torre A7, torre C1, torre A8 y dama D1, ¿no? Y aquí con torre A2, pues el negro tiene una ventaja que es para mí dura, ¿no? Porque está dominando en esa... Nos domina la séptima, ¿no? Aparte de que tiene un ojo puesto en E3 y la actividad de piezas del negro es mucho mejor que la del blanco. Ahora igual están dominando la columna A, pero en cualquier momento estarán metiendo piezas en el flanco de rey, ¿no? Entonces es como que yo pienso complicado para jugar para el blanco. Este H3, bueno, sigue con G6. Veremos que aquí hay una estrategia de dominación también de casillas de un color. También le da un aire al rey. Y además, pues bueno, pues veremos que se juega, ¿no? H5 lo está poniendo. Una jugada muy interesante, H5.
de cara a un prefinal, ¿no? Y de cara al final, pues puede funcionar muy bien. Torre C1, torre A7, dama D1 y aquí hace H5, ¿no? Las negras avanzan con sus peones mientras las blancas se preparan para cuestionar el dominio negro de la columna A. Pero al negro le interesa poco la columna A realmente. Como ha conseguido hacer H3, por eso lanza los peones. Rey H1, dama G5, torre de B a B1 y ahora torre de A a E7. Abandona la columna porque le da igual realmente. Se dirige al flanco de rey y está apuntando al peón de 3, ¿no? Entrega la columna A porque prepara un remate en la columna E, veremos, ¿no? Torre A1, aquí el blanco es muy optimista. Caballo F5, estamos apuntando a E3 con los dos caballos, las dos torres y la dama, yo creo que hay que vigilar, porque después de torre A2 ya viene este caballo de C por E3. Una jugada súper dura, ¿no? Brillante. Tras F por E3, otra vez torre por E3. Y está amenazando aquí hacer dama G3 y meter la torre en E1, capturar en C3, o sea, es complicadísimo defender esto. Torre F2, dama H4 y en este caso dama D2, ¿no? Y nos dice que aquí gana un tercer peón, ya que sí, en este caso, si le ocurre hacer torre D2, en lugar de la dama, meter la torre, tienen este torre en E1, ¿no? Entonces no pueden hacer esto porque viene el mate. Tras dama D2, caballo por D4, viene la otra torre y caballo F5. Hemos ganado ese peón y apuntamos al DB4, que ya os he dicho que es una habilidad, ¿no? Amenaza dama por B4 y también amenaza caballo G3 y pegarle el doble, ¿no? O sea, está amenazando esto y está amenazando esto. Se hace torre por F5, ¿no? Es triste, pero es así. Enseño una línea que he analizado, que es hacer rey G1 de módulo. Bueno, y aquí aunque parece que el blanco queda, ¿no? Con la ventaja de calidad a cambio de los tres peones, o sea, queda un poco mal. Come aquí. Y después de esta línea, yo creo que esto habría que jugarlo, ¿no? Pero yo prefiero claramente las negras. Tienen dos peones pasados y ligados, aunque están todavía en una fila muy temprana, yo creo que pueden hacer mucho daño. Tiene un peón pasado por el otro flanco y además pues el caballo no es mala pieza, ¿no? Contra las torres. Yo creo que es un buen final para el negro, final ganador. Si no lo tenéis claro, cogedlo y jugadlo. Y vais a ver que esas dos torres no son tan buenas, ¿no? Torre por F5, tiene que sacrificar, ¿no? En este caso la calidad. G por F5, caballo D1, viene la torre, rey G1, torre de H2 y aquí después de dama C3 meten este torre por D1, ¿no? Otra jugada súper buena, súper buena. Y el negro, o sea, el blanco aquí se rinde, pero es que, ¿qué pasa si torre por D1? Pues es que le dan un mate en 2. Párate el vídeo y vedlo si no lo veis, ¿no? Pero es sencillo. Pues aquí sería un dama F2, rey H2 y dama por G2, ¿no? Brillante partida de Kramnik. Gran jugador, gran jugador. Se retiró, creo que ahora llevaba Firucha y en algún momento, pues, yo creo que este hombre nunca dejará de tener influencia en el ajedrez porque generó un muy fuerte impacto en su día y creo que la estela es larga. Y aquí se ve un ejemplo muy bueno de su brillantez y de sus capacidades y sus cualidades que eran estratosféricas, ¿no? Vladimir Kramnik, gran jugador, grandísimo. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Y bueno, grandísimo y campeón del mundo también, ¿no? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.